Dios te dice, despierta, sí, tú misma, despierta. No eres una mujer cualquiera. Basta de vivir en un sueño espiritual, en una anestesia del alma, aceptando una vida común cuando fuiste llamada a ser extraordinaria. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y solo has visto a una mujer cansada, llena de fallas, intentando sobrevivir un día más? ¿Cuántas veces te has comparado con otras y te has sentido más pequeña, menos espiritual, menos bendecida? ¿Cuántas veces acallaste la voz del Espíritu Santo que susurraba en tu corazón que naciste para más, y le prestaste oídos a la voz alta del mundo que te gritaba que te conformaras, que no fueras tan radical, que fueras normal? Déjame preguntarte algo. ¿Todavía recuerdas quién eres? No la identidad que tu jefe te dio, que tus relaciones pasadas te dieron o que tus propias inseguridades te dieron. Estoy hablando de tu identidad original, de la identidad que fue forjada en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Llevas un ADN del cielo. Tienes sangre real corriendo por tus venas espirituales. Eres hija de un rey, y las hijas de reyes no viven como plebeyas. Las leonas no escarban en el suelo como gallinas. Las águilas no se conforman con caminar cuando fueron hechas para dominar los cielos. Entonces, ¿por qué has estado viviendo como si fueras una cualquiera? ¿Por qué has aceptado la mediocridad como destino? ¿Por qué te has conformado con una fe de segunda mano, una oración sin poder, una vida sin impacto? Dios te está llamando a salir de esa normalidad mortal. Él está sonando una alarma hoy para tu espíritu. Es un llamado a despertar, un llamado a recordar, un llamado a tomar tu posición. Si sientes este llamado a despertar, si en el fondo de tu alma sabes que fuiste creada para más que esto, quiero que hagas algo profético ahora. Comenta aquí desde qué ciudad estás respondiendo a este despertar y escribe con toda tu fe. Yo no soy cualquier mujer. Dale me gusta a este video como un acto de acuerdo con el cielo. Suscríbete al canal para ser edificada y compártelo con otra mujer que está durmiendo espiritualmente y necesita despertar. Porque hoy vamos a exponer las 3 grandes prisiones que hacen que una mujer de linaje real viva como una cualquiera. Quédate conmigo, porque tu coronación comienza ahora. Parte 1. La prisión de la normalidad. La primera y más seductora prisión es la de la normalidad. Es la jaula de oro de la aceptación social. Cualquier mujer busca ser normal. Ella quiere, por encima de todo, encajar. Anhela ser aceptada por el grupo, recibir me gusta, ser validada, pertenecer. Tiene un miedo profundo, casi primitivo, a ser diferente, a ser señalada, a ser llamada rara, exagerada, fanática o radical. Para evitar la incomodidad del rechazo, comienza a hacer pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Diluye su fe como quien le echa agua al vino, primero un poco, luego otro poco, hasta que el sabor potente del reino se pierde, reemplazado por un líquido tibio e insípido que no ofende a nadie, pero tampoco salva a nadie. Se ríe de los mismos chistes sucios, ve las mismas series que glorifican el pecado y el adulterio, participa en las mismas conversaciones de chismes que matan el espíritu, todo para mantener su etiqueta de normal y genial. Vive según Romanos 12:2, pero al revés. Ella se amolda a este mundo para que el mundo no la rechace, y en el proceso entristece al Espíritu de Dios que habita en ella, que en todo momento susurra, tú no eres de aquí. ¿Te reconoces en esto? Sé honesta, en ese pequeño ajuste que haces en tu ropa para no parecer tan creyente, en esa opinión que te tragas para no crear polémica en el trabajo, en esa invitación a un lugar que sabes que no le agrada a Dios, pero vas de todos modos, con la excusa de ser luz, cuando en realidad solo no quieres ser la aburrida del grupo. Eso es la prisión de la normalidad.
Es el intento de una leona de hacerse pasar por una gata doméstica para poder recibir una caricia en la cabeza y un platito de leche. Es una traición a tu naturaleza real. Cambias tu melena por un ronroneo falso. Cambias la selva del propósito por la seguridad de un sofá. Al enemigo le encanta eso. Él no necesita hacer que robes un banco. Solo necesita convencerte de ser normal. Porque una cristiana normal, tibia, es completamente inofensiva para su reino de tinieblas. La mujer de Dios, la mujer que no es cualquiera, no busca ser normal, busca ser santa. Y la santidad, en su esencia, no es sobre ser perfecta y sin fallas, es sobre ser apartada. La palabra hebrea para santo, kadosh, significa cortado para, separado de. Es ser apartada del mundo, para ser consagrada exclusivamente para Dios. Ella entiende que su ciudadanía no es de aquí. Es una embajadora del reino de los cielos en tierra extranjera, y los embajadores no adoptan las costumbres de la tierra donde están sirviendo. Representan la cultura, las leyes y el honor de su rey. Ser santa es tener el valor de ser diferente. Es tener la osadía de decir no, cuando el mundo entero, e incluso algunos cristianos normales, gritan sí. Es proteger tus ojos, tus oídos y tu corazón de la basura que el mundo ofrece como entretenimiento y llama cultura. Es elegir deliberadamente amistades que te impulsan hacia arriba, cerca de Dios, y tener la fuerza para alejarte de aquellas que te arrastran al lodo, aunque eso signifique quedarte sola por un tiempo. Es entender que la aprobación de un único Dios vale infinitamente más que el aplauso de una multitud de miles de millones que camina hacia el abismo. Piensa en Noé. Durante 120 años construyó un arca en tierra seca. 120 años. Imagina la burla. Imagina ser llamado loco día tras día por generaciones. La normalidad era vivir la vida, comer, beber, casarse. Noé era lo opuesto a lo normal. Era un espectáculo de excentricidad. Pero él no estaba escuchando la voz de la multitud. Estaba obedeciendo la voz de Dios. Su separación, su santidad extraña, fue lo que salvó a su familia y preservó a la raza humana. La normalidad de su generación fue ahogada en el diluvio. Su separación flotó sobre las aguas del juicio. ¿Qué prefieres? ¿Ser normal y hundirte con el mundo, o ser rara y ser salvada por Dios? Piensa en los amigos de Daniel. Sadrach, Mesac y Abednego estaban en una tierra extranjera, Babilonia. Lo normal era comer de la comida del rey, doblegarse a la cultura babilónica. Era el camino más fácil para la promoción, para la aceptación. Pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Fue una decisión. Y más tarde, cuando el rey Nabucodonosor erigió una estatua de oro y ordenó que todos se postraran, ¿qué hicieron? Se quedaron de pie, solos, en medio de la multitud. La lógica humana diría, póstrense por fuera, pero mantengan la fe por dentro. Dios entiende. Pero ellos no eran cualquiera. Le respondieron al rey, «Oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Su fe no era condicional, y si no, esa es la marca de quien no es cualquiera. Fueron arrojados al horno, y allí apareció el cuarto hombre. Su separación provocó la manifestación de Dios. Piensa en la esposa de Lot. Ella vivía en Sodoma. Para ella, Sodoma era normal. La inmoralidad, la perversión, el materialismo, era su día a día. Tenía una casa, amigas, una rutina. Cuando los ángeles vinieron a rescatarla, le dieron una orden clara: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero, ¿qué hizo ella? Miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque su corazón todavía estaba allí. Extrañaba su normalidad, por más podrida que fuera.
Extrañaba la aceptación, la comodidad, lo que le era familiar, y el resultado de mirar hacia atrás, de desear la conformidad con el mundo, fue la parálisis. Se convirtió en una estatua de sal, una mujer que tenía la promesa de la salvación, pero que quedó petrificada por su afecto por el mundo. ¿Cuántas mujeres hoy viven como estatuas de sal espirituales? Paralizadas. No avanzan con Dios, porque una parte de ellas todavía está mirando hacia atrás, con nostalgia de Egipto, con nostalgia de la normalidad del mundo. Quieren el cielo, pero no quieren renunciar al estilo de vida de Sodoma. No funciona. No puedes servir a dos señores. El antídoto para la prisión de la normalidad es la decisión radical por la santidad. Es una decisión diaria, tomada cada mañana. Es despertar y decir, hoy no pertenezco a este mundo. Hoy mis decisiones honrarán a mi Rey. Hoy seré sal y luz, aunque eso incomode. Esto requiere valor. Pero la mujer de Dios no es cualquiera. Ella está revestida de fuerza y dignidad. Si tú, sin importar de qué ciudad, decides hoy romper las cadenas de la normalidad y vivir una vida apartada para la gloria de Dios, comenta aquí abajo. Yo elijo ser apartada. Decláralo como un decreto de independencia del mundo. Padre mío y Dios mío, confieso que muchas veces he amado más la aprobación de los hombres que la tuya. He tenido miedo de ser diferente, miedo de ser rechazada. Perdóname por intentar diluir tu evangelio en mi vida para amoldarme a este mundo. Hoy renuncio al espíritu de Sodoma, renuncio a la necesidad de ser normal y aceptada por todos. Elijo la santidad, elijo ser apartada para ti. Dame el valor de ser luz en las tinieblas y sal en esta tierra, aunque eso me cueste popularidad. No soy de aquí, soy tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Parte 2. La prisión de la lógica humana. La segunda prisión que mantiene a una mujer real viviendo como una cualquiera es la tiranía de la lógica humana. Es la jaula de lo que tiene sentido. Cualquier mujer vive por lo que ve. Es una esclava de sus 5 sentidos. Toma sus decisiones basándose en el extracto bancario, en el diagnóstico del médico, en las estadísticas, en lo que es razonable, prudente y posible. Su vida está gobernada por la matemática del mundo. Si no tiene sentido, no lo hace. Si no puede ver cómo va a suceder, no da el primer paso. Confía en su propia inteligencia, en su planificación, en su diploma, en su red de contactos. Intenta navegar el océano sobrenatural de Dios usando un mapa terrestre, y por eso nunca se aleja de la orilla. Vive una vida segura, predecible, controlada y terriblemente pequeña. La lógica humana no es mala en sí misma, es un don de Dios para ayudarnos a administrar el mundo. El problema es cuando hacemos de la lógica nuestro Dios, cuando la ponemos en el trono que pertenece a la fe. La lógica humana es el techo que le ponemos al poder ilimitado de Dios. La mujer de Dios, la mujer que no es cualquiera, no vive por lo que ve, vive por lo que cree. Ella entiende que la fe es la moneda del reino, el lenguaje del cielo. Sabe que Dios no está limitado por la lógica humana, por la física o por la economía. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que se especializa en situaciones donde la lógica dice fin del juego. Es el Dios que abre mares, que derriba murallas con gritos, que detiene el sol, que hace flotar un hacha y que resucita a los muertos. La fe no es la ausencia de miedo o de duda, es la decisión de actuar a pesar de ellos, basada únicamente en la palabra y en el carácter de un Dios que no puede mentir. La fe no niega la realidad. No finge que la cuenta no está vencida o que la enfermedad no existe. La fe mira la realidad y dice, sé lo que estoy viendo, pero sé aún más en quién estoy creyendo. Y su palabra es mi realidad final. Es mirar una montaña de deudas y en lugar de describirle su tamaño a Dios, empezar a describirle el tamaño de Dios a la montaña. Es como un músculo. Cualquier mujer
nunca ejercita el músculo de la fe, por lo que se atrofia. La mujer de Dios ejercita su fe en pequeñas cosas todos los días, confiando en Dios para un lugar de estacionamiento, para una palabra de sabiduría, para la paz en medio del caos, para que, cuando aparezca la gran montaña, el músculo de la fe esté fuerte y listo para actuar. Piensa en la caída de Jericó. El pueblo de Israel llegó ante una ciudad con murallas impenetrables. La lógica militar diría: construyan arietes, preparen escaleras, organicen un asedio. ¿Cuál fue la orden de Dios? Marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, marchen 7 veces y luego toquen las trompetas y griten. Eso es lo opuesto a la lógica. Es una estrategia ridícula para los estándares humanos. Imagina a los soldados de Jericó riéndose desde lo alto de las murallas. Imagina a los propios israelitas sintiéndose tontos. Cualquier mujer en medio de ese pueblo se habría quejado. Esto no tiene sentido, nos van a masacrar. Pero la mujer, que no es cualquiera, habría marchado en silencio, con el corazón lleno de expectativa, sabiendo que la sabiduría de Dios parece locura para el mundo. Y en el 7º día, cuando gritaron, las murallas no cayeron por fuerza humana, cayeron por el poder de una obediencia ilógica. Piensa en Pedro. Estaba en la barca, en medio de una tormenta. La lógica decía: quédate en la barca, es el único lugar seguro. Entonces ve a Jesús caminando sobre las aguas. Y una fe ilógica brota en él. No dice: Jesús, calma la tormenta. Dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué petición tan absurda! Pero Jesús dijo: ven. Y Pedro salió de la barca. Por un momento hizo lo imposible. Caminó sobre las aguas. Mientras sus ojos estaban en Jesús, la realidad de Cristo era más grande que la realidad de la tormenta. Pero, ¿qué pasó? La Biblia dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento en que quitó los ojos de Jesús y los puso en la circunstancia, en el viento, en las olas, en la lógica, comenzó a hundirse. Muchas de nosotras somos así. Empezamos con fe, pero a mitad de camino miramos el fuerte viento de los problemas y comenzamos a hundirnos en la lógica. Piensa en la mujer del flujo de sangre. Según la lógica humana, su vida había terminado. 12 años sangrando, impura según la ley. No podía entrar en el templo, no podía ser tocada, aislada socialmente. Gastó todo su dinero en médicos y solo empeoró. La lógica decía: quédate en casa, acepta tu destino. Eres una paria, nadie puede ayudarte. Si ella fuera cualquier mujer, se habría conformado con su dolor, pero ella no era cualquier mujer. Oyó hablar de Jesús y una fe ilógica nació en su corazón. Pensó para sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Eso no tiene sentido lógico. ¿Por qué el borde del manto? Pero la fe no necesita lógica, necesita un objetivo, e hizo lo impensable. Una mujer impura, que contaminaría a quien tocara, se lanzó en medio de la multitud. Enfrentó el riesgo de ser apedreada, de ser humillada públicamente. Empujó, luchó, se arrastró si era necesario, movida por una fe sobrenatural. Y cuando lo tocó, el poder salió de Jesús. La hemorragia de 12 años se detuvo instantáneamente. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? No sintió un empujón, sintió un toque de fe. Y él la honró públicamente. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Entiendes? Cualquier mujer se queda en la multitud, rozando a Jesús, cantando las alabanzas, escuchando la prédica, pero sin nunca extraer su poder con una fe audaz. La mujer que no es cualquiera es aquella que decide romper la multitud de la lógica, del miedo, de la vergüenza, y tocar a Jesús con una fe que mueve el corazón de Dios. El antídoto para la prisión de la lógica humana es la audacia de la fe sobrenatural.
Es decidir creer más en la promesa de Dios que en el problema que enfrentas. Es comenzar a hacer oraciones que te asusten a ti misma. Es dar pasos de obediencia incluso sin tener el mapa completo. Es ofrendar cuando la cuenta está en rojo. Es perdonar cuando el dolor todavía es real. Es profetizar vida sobre situaciones de muerte. ¿Cuál es tu multitud hoy? Es la multitud de deudas, la multitud de diagnósticos malos, la multitud de voces que dicen que tu matrimonio ya no tiene remedio, que tu hijo no va a volver, que nunca serás nadie. Es hora de romper esa multitud. Si tú, sin importar de qué ciudad, decides hoy vivir por esta fe ilógica y sobrenatural, comenta ahora mismo: ando por fe, no por vista. Señor mi Dios, creador de lo imposible, confieso que he vivido atrapada en la lógica humana. He limitado tu poder al tamaño de mi entendimiento. Perdóname por mi incredulidad y mi miedo. Hoy me arrepiento de vivir una fe pequeña y segura. Quiero la fe que mueve montañas, la fe que rompe multitudes, la fe que te agrada. Bautízame con una audacia sobrenatural. Ayúdame a confiar en tu palabra más que en mis ojos. Rechazo la tiranía de lo posible y abrazo la realidad de tu poder. Ya no viviré en la orilla, caminaré sobre las aguas contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Parte 3. La prisión de las emociones sin gobierno. Finalmente, la tercera prisión que esclaviza a una mujer real y la hace vivir como una cualquiera es la mazmorra de las emociones sin gobierno. Cualquier mujer es llevada por sus sentimientos como una hoja al viento. Si se despierta sintiéndose ansiosa, la ansiedad se convierte en la arquitecta de su día, construyendo escenarios catastróficos en su mente, y cada decisión será filtrada por esa emoción. Si se siente desanimada, cancela sus compromisos, se aísla del mundo, se entrega a un pozo de autocompasión y lo llama autocuidado. Si siente ira, explota, dice lo que no debe, hiere a las personas a su alrededor y luego se justifica diciendo: así soy yo, soy de mecha corta. Sus emociones son su termostato. Ellas dictan la temperatura de su vida, de su casa y de su fe. Ora cuando siente ganas. Lee la Biblia cuando siente una conexión. Sus sentimientos son su Dios, y ella es una esclava fiel, inclinándose ante cada cambio de humor. Pero la mujer de Dios, la mujer que no es cualquiera, entiende una verdad fundamental del reino. Ella no es gobernada por sus emociones. Ella gobierna sus emociones. Entiende que sus sentimientos son reales, pero no son la verdad final. Son como el clima. Un día está soleado, al otro tormentoso. Pero el clima no cambia la geografía. La tormenta no mueve la montaña. Sus emociones son el clima, pero su identidad en Cristo y la palabra de Dios son la montaña. Sus sentimientos son indicadores en el tablero del auto, pero no son el conductor. La ansiedad puede encender la luz de alerta, pero quien está al volante es el Espíritu Santo. La tristeza puede tocar a la puerta, pero no tiene la llave para entrar y hacer morada. Esta mujer no niega lo que siente. La espiritualidad no es fingir que no duele o tragarse el llanto. Eso es estoicismo, no cristianismo. Ella toma lo que siente y, como una niña que corre hacia su padre, lo somete todo al señorío de Cristo. Entiende la diferencia entre el alma, donde residen las emociones, la mente y la voluntad, y el espíritu, donde Dios habita. Y decide, como un acto de voluntad, que su espíritu, fortalecido por Dios, gobernará su alma. No es llevada por lo que siente, es guiada por lo que cree. Piensa en Elías, un gigante de la fe. En el Monte Carmelo, él solo desafió a 450 profetas de Baal. Con una fe audaz, oró y descendió fuego del cielo, una demostración de poder increíble. Pero justo después, ¿qué sucede? La reina Jezabel, una sola mujer, envía un mensaje amenazando con matarlo. Y el mismo hombre que hizo descender fuego del cielo, ahora huye al desierto, se sienta debajo de un árbol y le pide a Dios la muerte. Dice:
Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba deprimido, con miedo, agotado emocionalmente. Cualquier mujer miraría esta historia y se identificaría con su depresión. Pero la mujer que no es cualquiera aprende de la respuesta de Dios. Dios no lo reprendió por sus sentimientos. Envió a un ángel que le dio pan y agua y lo hizo dormir. Dios cuidó de su alma y de su cuerpo, y después, en el monte Horeb, Dios no le habló a Elías en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego. Dios le habló en un silbo apacible y delicado. ¿Qué aprendemos de esto? Que incluso los más grandes héroes de la fe tienen batallas emocionales, pero la solución no es entregarse a la emoción, sino retirarse a la presencia de Dios, permitir ser cuidado por Él, y aprender a escuchar su voz suave por encima del ruido de la tormenta emocional. Piensa en David. Si alguien tenía motivos para ser un esclavo de las emociones, era él. Perseguido, traicionado, humillado, cometió errores terribles. Los salmos son un diario de su alma. Él no esconde su dolor. Grita, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Derrama su ira. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, expresa su angustia. Mi alma está muy angustiada. Era brutalmente honesto con lo que sentía, pero nunca se detenía ahí. Cualquier mujer se detiene en la queja, David no. En el mismo salmo, después de derramar todo su dolor, da un giro de fe. Comienza a hablar con su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Le estaba dando una orden a su alma, estaba diciendo, sentimiento, tú no estás al mando aquí, mi fe lo está. Piensa en Ana. La Biblia dice que tenía un espíritu angustiado. Era provocada por su rival, Penina, año tras año. Lloraba y no comía. Su esposo no la comprendía del todo. Sentía el dolor de la esterilidad, la amargura de la humillación, la tristeza de la soledad. Cualquier mujer en su lugar se habría entregado a la desesperación, a la depresión, o habría entrado en una guerra de odio con Penina. Pero Ana no era cualquier mujer. ¿Qué hizo con su dolor? Lo llevó al único lugar que podía transformarlo, el altar. No se quedó en casa lamentándose, fue al templo. Y la Biblia dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. No hizo una oración bonita y religiosa. Ella derramó su alma delante de Jehová, tomó toda su angustia, toda su amargura, toda su frustración, y en lugar de dejar que eso la consumiera, la entregó como una ofrenda a Dios. Fue tan intensa en su oración que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, y después de entregarlo todo, la Biblia dice que se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Nota, la circunstancia no había cambiado. Todavía no estaba embarazada, pero ella cambió por dentro, porque entregó el control. Dejó la carga en el altar. La mujer que no es cualquiera aprende a hacer esto, aprende a tomar la ansiedad y transformarla en intercesión. Toma el miedo y lo transforma en adoración. Toma la ira y la usa como combustible para clamar por justicia en el lugar secreto. No permite que sus emociones dicten su vida espiritual. Al contrario, su vida espiritual dicta qué hacer con sus emociones. El antídoto para la prisión emocional es el gobierno del espíritu. Es la disciplina de, en el momento en que llega la ola emocional, en lugar de dejarse llevar por ella, detenerse y decir, alma, cálmate, Espíritu Santo, toma el control. No soy gobernada por lo que siento, soy gobernada por lo que tu palabra dice. Es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si tú, sin importar de qué ciudad, estás decidida a no ser más una esclava de tus sentimientos, sino a gobernar tu alma con el poder del Espíritu, comenta aquí abajo. Desde tu ciudad, mi espíritu gobierna mi alma. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que por mucho tiempo fui esclava de mis emociones. Permití que la ansiedad, la tristeza y el miedo dictaran mis acciones y mi fe. Perdóname, Señor.
Hoy decido que ya no seré gobernada por mi alma, sino guiada por tu espíritu que habita en mí. Someto cada una de mis emociones a ti. Enséñame a llevar todo sentimiento cautivo a tu señorío. Capacítame para gobernar en lugar de ser llevada. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. No soy mis emociones, soy tu hija. Amén. Has llegado hasta aquí, has escuchado, has sido confrontada. Has desenmascarado las 3 grandes prisiones que te hacían vivir como una cualquiera. La prisión de la normalidad, la prisión de la lógica humana y la prisión de las emociones sin gobierno. Ahora, la pregunta final resuena en el mundo espiritual. ¿Qué vas a hacer con esto? Dios te despertó hoy, te mostró que no eres cualquier mujer, eres de la realeza, eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Pero llevar un título de nobleza no significa nada si continúas viviendo en la pocilga. Llegó la hora de abandonar la vida antigua, llegó la hora de asumir tu posición. Piensa en una reina que sufrió amnesia. Vaga por las calles, vestida con harapos, con el cabello enmarañado, comiendo sobras, olvidada de su linaje. La gente la trata como a una cualquiera, como a una mendiga, porque así es como ella se comporta. Ella misma cree que es una indigente. Su realidad está definida por su condición presente, pero un día un heraldo del palacio la encuentra. No la reprende por su estado. Simplemente se arrodilla ante ella y le muestra un espejo. Pero no un espejo común, un espejo que no refleja sus harapos, sino sus vestiduras reales de lino fino y púrpura. No refleja la suciedad en su rostro, sino la corona con incrustaciones de joyas en su cabeza. La palabra de Dios es ese espejo. Hoy Dios la ha puesto delante de ti. Y no te está mostrando a la mujer cansada, fallida y miedosa que tal vez ves en el espejo de tu baño. Te está mostrando a la guerrera, la heredera, la hija amada, la novia adornada que Él te creó para ser. La pregunta es, ¿en qué imagen vas a creer? ¿Vas a seguir definiéndote por los harapos de tu pasado y tu presente? ¿O te vas a definir por la imagen real que revela el espejo de la palabra de Dios? Asumir tu realeza es una decisión. Es dejar de pedir permiso para ser quien Dios ya te llamó a ser. Es dejar de disculparte por tu fe, por tu intensidad, por tu luz. Es entender que la corona que Dios te dio no es para guardarla en un cajón. Es para usarla. Puede ser pesada a veces. Atraerá la atención y la crítica de algunos que se sienten más cómodos viéndote en harapos. Pero es tu derecho de nacimiento y tu deber como hija del rey. Ser reina no es solo sobre privilegios, es sobre responsabilidad. Es sobre gobernar tu territorio, tu mente, tu casa, tu influencia, con la sabiduría y la autoridad del cielo. Si hoy tomas la decisión final de abandonar los harapos de la vida antigua, de lavar tu rostro en la sangre del Cordero, y de ponerte la corona en la cabeza, quiero que hagas tu declaración de coronación. No importa de qué ciudad seas, sella este momento en el mundo espiritual. Escribe en los comentarios con toda la autoridad que el cielo te concede. Asumo mi realeza en Cristo. ¡Bum! Escribe con fe. Deja tu testimonio sobre cómo Dios te despertó hoy, pues tu historia despertará a otras reinas dormidas. Dale me gusta y comparte este video como quien esparce un decreto real. Y ahora, de pie, en espíritu, recibe esta palabra profética que libero sobre tu vida. El tiempo de amnesia espiritual ha terminado. El tiempo de vivir como una cualquiera ha terminado. Declaro que las escamas de tus ojos están cayendo. Declaro que la fuerza de la leona de la tribu de Judá se está levantando dentro de ti. Declaro que las cadenas del conformismo, de la lógica humana y del desgobierno emocional están siendo rotas ahora, en el nombre de Jesús. Una nueva postura, una nueva autoridad y una nueva unción están viniendo sobre ti. La unción de la realeza, que a partir de hoy
comiences a tomar decisiones no como una esclava de las circunstancias, sino como una reina que gobierna sobre ellas, en Cristo. Este video termina aquí, pero tu reinado comienza ahora. Ahora ve y reina.